Palabra que el Señor nos ha dado para poder ser llenos durante este tiempo de su palabra. Cuando su palabra nos toca, cuando su palabra llega a nuestro corazón, somos limpiados, somos restaurados, somos transformados. La palabra del Señor fue la que dijo y creó, y todo existió por su palabra. Y le damos la gloria a Dios porque tenemos el privilegio de hoy compartirla y escucharla y ser llenos de ella. De donde estás, te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo para este tiempo. Amantísimo Dios, Padre eterno, buen pastor, te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, porque solo tú eres fiel, porque solo tú eres Dios, que tú nos has sostenido. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por esa palabra, Señor, que vas a hablar a nuestro corazón. Padre, porque tú eres nuestro Padre celestial. En ti podemos confiar, en ti tenemos toda nuestra vida, Señor. Todo nuestro ser está puesto sobre la roca que es Cristo. No, ahí no. No importa, Padre amado Dios, las situaciones difíciles que estemos viviendo, mientras estemos parados sobre la roca, cimentados, mientras tú estés en nosotros, tendremos paz y confianza. Gracias por este tiempo, Dios, porque tu iglesia, Señor, se levanta fuerte, se levanta inconmovible, porque está construida, Señor, y levantada sobre ti, sobre la roca eterna, Padre. Gracias te damos por este día, Señor, y por tus maravillas y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero el Señor, gracias te damos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has sostenido, Padre. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor, la palabra que lleva por título Manteniendo nuestra confianza. ¿Me puedes hacer un collar? Manteniendo nuestra confianza. Observando el comportamiento de mi hijo para conmigo, reconozco que está en una etapa de apego y confianza hacia nosotros como padre. Tiene una confianza plena hacia mí. Tan pequeño ya sabe que yo lo protejo, tan pequeño que es, ya sabe que yo lo guardo, yo lo cuido. Una vez, hace unos días atrás, estaba en el borde de la cama y yo estaba debajo de la cama protegiéndolo de que no cayera. Y él sencillamente se tiró, se lanzó a mis brazos y yo obviamente lo agarré. Pero es una confianza total que él tiene en nosotros. Sabe que cuenta totalmente con nosotros y cuenta para todos nosotros. Su alimento, él sabe que lo tiene de nosotros y él confía en eso. Su vestido sabe que lo tiene de nosotros, sus padres. Aunque no le guste ponérselo muchas veces, porque llora cuando se lo ponemos, pero después sabe que eso le da calor y que está bien. Su descanso sabe que viene de nosotros también porque todavía no sabe dormir solito. Tenemos que ayudarlo a dormir. Aún la diversión que él tiene sabe que viene de nosotros. Cuenta con nosotros para todo. Confía plenamente en nosotros. Él confía en mí como padre para todo lo que hace y para todo lo que es. El Señor nos lleva esta mañana a meditar y a entender de que nosotros debemos confiar así como niños. Jesucristo dijo en su palabra que el reino de los cielos es de los niños. Y de los que maman, o a través de los que maman, él perfeccionó la alabanza. De niños que confían plenamente en sus padres y que saben o creen plenamente de que sus padres no los van a defraudar. Así, mi hermano, en esta mañana te quiero decir de parte del Señor, el Señor te está instando y recordando que Él es tu Padre Celestial y que Él tiene el control sobre todas las circunstancias, sobre todas las dificultades que estás viviendo. Él tiene el control sobre tu vida, aún sobre tus debilidades. Él tiene el control. Él tiene el control de tu alimento, de tus fuerzas, de tu vestido, de todo si eres su hijo. Él te recuerda hoy que puedes confiar plenamente en Él y que puedes confiar plenamente en Él como Padre para todo lo que tú haces y para todo lo que tú eres. El Señor me llevaba a meditar en cuán parecidos somos nosotros
y a ese bebé y cuán parecido Él es a nosotros como padre. Él, nuestro Padre, tiene el control de todas las cosas. Como niños, nosotros dependemos de Dios para todo. Primero dependemos de Dios ¿para qué? Para ser alimentados. Su palabra es nuestro alimento. Jesucristo dijo cuando estaba siendo tentado por Satanás, Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Todo lo que tú estás buscando por tu cuenta no es suficiente para que tu vida completa sea alimentada. Las riquezas, el dinero, el alimento que buscas por tu propia cuenta no es suficiente para alimentar tu vida plenamente. Quizás físicamente estás bien alimentado y más en estos tiempos de cuarentena, en donde de pronto comemos más de lo que debemos. Pero el Señor te alimenta espiritualmente aún en los tiempos de dificultad. Te alimenta espiritualmente aún en los tiempos cuando crees que no hay solución. Él está constantemente alimentándote a través de su palabra. ¿Sabes? Su palabra está ahí. Él anhela y desea que tú todos los días puedas alimentarte de ella. Él te lleva a los verdes pastos. El problema está en que muchos de nosotros, a pesar de que nos lleva Él a los verdes pastos, no comemos de esos verdes pastos. Y tenemos esos verdes pastos ahí enfrente de nosotros y preferimos comer de las palabras de negación, de falta de fe, de duda de otras personas o de temor. Y preferimos comer del alimento de nuestra carne, que nos lleva a la concupiscencia, que nos lleva a hacer el mal. Y preferimos comer de las algarrobas de los cerdos, cuando el Señor todos los días, a través de su palabra, nos quiere alimentar y decir, aquí estoy, porque tengo una palabra fresca para ti que va a traer vida a tu vida y va a traer alimento a tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 5, para los que están tomando apuntes, repito, Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros, nuestras palabras, nuestro conocimiento, a veces parece ser sólido, a veces parece ser esa construcción bien elaborada. Pero Jesucristo lo dijo claramente, si tú no construyes toda esa construcción bien elaborada, si tú no construyes la estructura de tu casa sobre la roca que es Cristo, si no profundizas, ahondas y llegas al cimiento y tocas piedra, y buscas al Señor y buscas su palabra, entonces todo lo que tú construyas en tu vida no tendrá soporte. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Todos los días que nos levantamos, mis hermanos, busquemos en la palabra del Señor su alimento, es alimento diario. No solo de pan vivirá el hombre. Y Jesucristo le estaba comparando con ese alimento diario que tú consumes todos los días, porque 40 días había dejado de comer y necesitaba un día de pan para poder subsistir. Pero el Señor dijo, no necesito solamente de ese pan, sino todos los días de la palabra del Señor. Todos los días Dios tiene algo fresco para ti. Tiene una palabra fresca que te va a levantar, así como esta palabra que estás escuchando. Tiene una palabra fresca que te va a restaurar. La Nueva Versión Internacional dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Porque pensamos que somos inteligentes, porque pensamos que somos autosuficientes, porque nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, el haber repetido una y otra vez las cosas y al ver que la estamos haciendo, entre comillas, bien, nos hace pensar y nos hace tener una falsa creencia de confianza en nosotros mismos. Muchas veces pensamos que nuestra inteligencia podemos hacer las cosas y tomar las mejores decisiones. Sí es cierto que Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría, pero tomar decisiones alejadas de la voluntad de Dios es como apoyarse sobre el aire. El Señor también, como niños, nos está llevando a ser vestidos. Necesitamos ser vestidos como esos niños que necesitan del apoyo de sus padres para ser vestidos. Jeremías capítulo 17 dice, el versículo 5 y 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dice el versículo 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor te quiere revestir como ese árbol frondoso, ese árbol lleno de hojas verdes, que no solamente tiene hojas verdes, sino que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y no le importa el calor y no le importa el contexto en el que está, él va a crecer fortalecido en el Señor. Sabes, la palabra del Señor hoy te dice y te indica, es necesario que confíes plenamente en mí, te dice el Señor. Es necesario que confíes plenamente en mi palabra, porque serás bendito si confías en mí, porque serás revestido de algo diferente que los demás no tienen. Mientras los demás a tu alrededor les falta la fe en medio de estas circunstancias que vivimos, mientras a los demás en tu alrededor les falta la confianza y la esperanza, tú mantendrás fe y mantendrás esperanza. Y no solo eso, sino que mantendrás una palabra que será como ese fruto que se dará a su tiempo y tu hoja no caerá. En el año de sequía, que lastimosamente estamos viviendo 2020, un año de sequía, en el año de sequía no te fatigarás, escúchalo bien, ni dejarás de dar fruto. La palabra del Señor te dice hoy, llevarás fruto, serás bien vestido por el Señor como ese árbol frondoso y llevarás fruto en medio de la sequía. Hay una desnudez que se está describiendo en el verso 6. No verá cuando viene el bien. Sabes, muchas personas confían plenamente en sus fuerzas y cuando hay dificultades, a pesar de que sus fuerzas son sólidas, entre comillas, tienen mucho dinero, tienen muchos bienes, tienen buenos amigos, pudientes quizá, tienen poder en muchos sentidos, no ven el bien, ni lo sienten, ni lo perciben, porque no tienen al Señor en su corazón. Esto va muy ligado al no poder disfrutar verdaderamente de las bendiciones que le vienen a su vida a estas personas. Son corazones que están heridos, dañados, sin gozo o paz, no tienen la capacidad de disfrutar en plenitud las bendiciones de Dios. Por el contrario, las despilfarran, por el contrario, las desgastan, las malgastan, no se gozan con el Señor y como no se gozan con el Señor, no saben gozarse con lo que el Señor les da. Están desnudos espirituales, están desprotegidos. Por otro lado, aquella vestimenta de quien confía en Dios es la que embellece cualquier apariencia física, no importa la apariencia física para el Señor. El Señor embellece tu rostro en el día de dificultad. La que ilumina el lugar donde acudes. Donde quiera que entres serás luz. Donde quiera que entres tendrás fruto. Serás como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. La que trae esperanza en tiempos de dificultad. Tú tendrás esperanza, darás esperanza en tiempos de dificultad. Tú en medio del desierto tendrás esas sandalias limpias. Tendrás esas sandalias como el pueblo de Israel, que nunca fueron destruidas durante el tiempo del desierto. Tendrás protección, serás resguardado, tendrás protección. También como niños, además de ser vestidos, además de ser alimentados, seremos protegidos también. Y protegidos por el Señor. Salmo 56. Los que están anotando, les repito, Salmos capítulo 56. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. El 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? La Nueva Versión Internacional dice, para los que la tienen, el versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Claro que el miedo puede llegar a tu mente y a tu corazón. Es un sentimiento natural de la carne. Muchos de nosotros lo hemos sentido, lo hemos percibido. Muchos de nosotros nos hemos dejado llenar de este temor. Pero el Señor hoy te enseña y te recuerda, cuando sientas miedo, entonces pon en el Señor tu confianza. Cuando sientas miedo, entonces pon en el Señor tu confianza plena. Así como cuando mi hijo quizá en medio de la oscuridad, en la madrugada, llora porque se siente solo y necesita de mí, y yo me acerco a él en medio de la oscuridad aún,
no prendo la luz, pero estoy yo y mi voz y mi palabra le trae paz. Apenas le digo, hijo, estoy aquí, él se calma. Luego lo levanto, lo abrazo, lo arrullo y lo hago dormir. Así igual el Señor quiere hacer en medio de tu oscuridad, en medio de tu temor, en medio de esa dificultad. Quiere que entiendas que en medio de esa oscuridad, Él puede darte confianza. Que David decía, Señor, tengo temor, pero en ti pongo mi confianza. Confía en tu palabra, esa palabra que escucho en medio de la oscuridad como ese hijo, niño pequeño, que escucha la palabra de su padre cuando le dice, aquí estoy, hijo, no temas, no pasa nada, todo estará bien. El Señor hoy te recuerda y te dice, todo estará bien, porque a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquellos a quienes en su propósito son llamados. Tú has sido llamado en el propósito perfecto para buscarle, para amarle, para seguirle. Tú has sido llamado para vivir en confianza plena delante de este tiempo de dificultad, para tener una palabra de fe y esperanza a quien te rodea. Ya basta del tiempo en donde te quejas por las situaciones que vives. Ya basta del tiempo en donde sollozas y aún te lamentas delante del Señor. No, es tiempo de alabarle, adorarle y decirle, Señor, en medio de esta situación y circunstancia, yo sé que eres mi Padre y en medio de la oscuridad, al escuchar tu voz, tengo paz. Tiempo de recordar, hablar con Dios. Tiempo de recordar, estudiar su palabra y escuchar su palabra. Claro que el miedo puede llegar a tu mente, pero al enfrentarse al amor de Dios, el temor debe huir. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando ese niño pequeño sabe que es amado y escucha la voz de quien lo ama, automáticamente entra la paz a su corazón. El Señor hoy te dice, yo te amo y te guardo. En este tiempo, escúchalo bien, el Señor te ama y porque te ama, te guarda. Cuando tu corazón está lleno de su amor, sabes si vives para los y sabes que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Confío en Dios y alabo su palabra. Por esto es tan importante buscar en estos tiempos su palabra y llenarnos de esta. Esta nos dará los versos, los cánticos, las alabanzas, el recuerdo de que el Señor está con nosotros. En medio de las dificultades, la palabra del Señor es activada por el Espíritu de Dios y te trae paz. Esas alabanzas que de repente saldrán de tu corazón son alabanzas que vendrán por el Señor. Él te las dará en tiempos de dificultad. Cuando escuches una mala noticia, si es caso, la primera cosa que saldrá de tu corazón es una alabanza. Porque tú no dependes de las buenas o malas noticias para alabar al Señor, tú dependes de que eres su hijo para hacerlo. Alabanzas y adoraciones, versos y cánticos para sostenerte en pie en el día de la adversidad. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta palabra tiene mucha verdad y seguramente la has vivido. Cuando dice en el amor no hay temor, te indica cuando te acercas al Señor por amor y lo amas, sabes que Él te ama, no puede haber temor en tu vida. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando recuerdas que Él te ama, cuando recuerdas que Él ha dado a su Hijo unigénito para que tú tuvieras vida, que no solamente ha dado vida eterna a tu corazón, sino con Él también todas las cosas que necesites sobreabundantemente. Él lo ha hecho por amor, porque la gracia está sobre ti. La gracia del Señor está sobre ti, cubriendo tu vida. Y su amor perfecto te llena en estos tiempos. Y todo temor se tiene que ir porque sabes, crees plenamente y confías que Él está contigo. Hay una palabra importante en este texto, dice, porque el temor lleva en sí castigo. Muchos de los que tenemos temor nos damos cuenta luego de que algo sucede debido a ese temor. Tenemos temor de que algo acontezca y sucede lo que temíamos que acontezca. Porque la palabra de Dios nos enseña que el temor lleva en castigo. Cuando le abrimos las puertas al temor, entonces dejamos de confiar
se ablanda nuestra fe y dejamos de tener fe, y entonces caemos y nos ahogamos. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es tiempo de decirle, Señor, quiero confiar plenamente en ti. Quiero confiar de que tú vas a responder la oración que hago. Quiero confiar de que veré tu gloria en mis dificultades y mis situaciones difíciles, Señor. Dame esa paz que necesito para continuar. Esta protección se mantiene a pesar de nosotros mismos, ¿sabes? Porque sí, a veces tenemos temor, pero a pesar de ese temor, el Señor te protege. ¿Cuántas veces no hemos intentado separarnos de Él? Y Él con sus brazos de amor nos encamina y seduce hacia Él. Recuerdo también, y lo puedo ver varias veces, como mi hijo, en medio de la cama, porque a veces nos sentamos a jugar, empieza en su etapa de gateo a ir hacia el borde de la cama. Y al principio llegaba hacia el borde y yo sabía que se iba a tirar. ¿Qué era lo que hacía yo? Yo lo cogía, lo agarraba y lo volvía a poner en un lugar seguro. Y así, vez tras vez tras vez, hasta que ya más o menos reconoce que es peligroso. La palabra de Dios es clara y nos enseña que el Señor es también así. Muchos de los que están aquí nos hemos desviado, nos hemos apartado de su palabra. Hemos hecho cosas que le desagradan. El Señor te dice hoy, igual yo estoy aquí y te voy a traer al punto en donde tienes que estar. Es tiempo en donde tú le digas, Señor, me rindo delante de ti. Tú me amas, Señor. Quiero vivir de acuerdo a ese amor. También el Señor nos hace descansar. Como ese niño pequeño desarrollado por su padre, el Señor te hace descansar. Salmo capítulo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Para muchos esto puede ser sinónimo de flojera, ya que pareciera despojarnos de toda responsabilidad. Sin embargo, nos habla de un camino, de una meta para alcanzar. Nos dice, encomienda a Jehová tu camino. Es decir, tú te has trazado un camino que el Señor te ha guiado. Él te ha puesto una meta y tú vas a caminar hacia allá. Nos habla de vivir, actuar, pero encomendando nuestras vidas al Señor. Cada cosa que tú hagas, cada palabra que tú tengas que dar, si tienes que hacer una venta, si tienes que trabajar, si produces con tus manos, si produces con tu boca, si Dios te ha dado talento para hacer, para actuar, todo lo vas a hacer como para el Señor, porque vas a encomendar en Dios tu camino. Y dice, y Él hará. Te quiero decir de parte del Señor, en estos tiempos de dificultad, el Señor ha puesto en ti un talento, el Señor ha puesto en ti algo diferente. Es tiempo para hacerlo y dejarse llevar por el Señor. Él hará. Confía en Él y Él hará. Dios nos ha puesto en ciertos lugares para hacer testimonio y luz a quienes nos rodean. Él nos guiará a cumplir su propósito en esos lugares. Si aún te dice en ese lugar no se puede hablar del Señor, no se puede predicar porque suele suceder, tu testimonio será la luz y ellos mismos te preguntarán. Y ellos mismos preguntarán acerca de lo que hay en ti. El saber que todo va a estar bien por un camino es sinónimo de menos desgaste. Cuando tú tienes la duda de no saber hacia dónde vas a llegar, tu corazón se llena de temor. Puedo recordar hace muchos años cuando hicimos un viaje por carretera con mi familia, íbamos hacia Bogotá y cogimos una ruta que mi padre supuestamente sabía y al final, las últimas horas de viaje, escuchamos una palabra de nuestro tío que nos decía, bueno, los estoy esperando aquí en esta entrada. Y mi padre no escuchó bien y terminamos desviados totalmente. Y llegamos a un punto en donde teníamos temor, en donde teníamos dudas, en donde no sabíamos qué hacer. Hasta que otra vez pudimos escuchar la voz de quien nos guiaba y fuimos redireccionados. Muchos de los que me están escuchando, los que están escuchando esta palabra, estamos así. No sabes cuál es el plan o propósito de Dios para tu vida. Es tiempo que en oración, es tiempo que en el altar, es tiempo que en la intimidad el Señor te guíe a buscar esa voluntad perfecta para ti. Ese plan que Dios tiene contigo, así como Josué fue guiado por el Señor, porque sabía desde aún antes de que Moisés partiera con el Señor, sabía que él iba a ser el líder. Por eso buscaba y buscaba y buscaba más del Señor. No se llenaba de la duda, sino que se llenaba de la palabra del Señor. Buscaba la ley del Señor y se preparó así
Dios te está diciendo, es necesario que te prepares porque tengo algo para ti especial. Todos los que estamos aquí en esta mañana, escuchamos la palabra del Señor y te dice el Señor, es necesario que te prepares. Este es el futuro que tengo para ti. Este es el plan para ti específico como hijo de Dios. En medio de este plan es necesario que no tengas temor porque te voy a guiar en medio de estas circunstancias. Cuando tú sabes hacia dónde vas, el temor no está. Aún las fuerzas, cuando no sabes hacia dónde vas, se acaban. Muchos de los que están escuchando les falta fuerza. El Señor te quiere decir, las fuerzas vienen cuando mi palabra te redirecciona y te guía hacia mi camino. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y el Espíritu de Dios habla tu palabra hoy, te indica y te guía hacia donde tienes que ir. Hay un ejemplo muy importante de la confianza que tenemos que tener con el Señor. La palabra de Dios nos habla que no es confianza de creer que siempre vamos a tener todo lo que queremos. No es confianza de pensar que siempre vamos a tener todo lo que deseamos tener. Es confianza de saber que Él estará ahí aun cuando no tengamos todo lo que queremos tener. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente, los que querían seguir a Jesús. Dice la palabra del Señor, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Aquellos que ¿quiénes son esas personas? De los que dice la palabra que los ha hecho pasar al otro lado. Son aquellos que han decidido seguir al Señor. Aquellos que están en tiempo de pruebas. Aquellos que han sido guiados por el Señor a conocerle. En donde la tormenta busca llenarnos de temor, pero donde esta será el medio que el Señor usará para separar a los que creen de los que no. ¿Sabes? En este tiempo, en este texto, la palabra del Señor nos enseña que Jesús le dijo a las personas, es necesario que vayamos al otro lado. Es necesario que vayamos al otro lado. Y muchos de los que estaban ahí no le creyeron. Y muchos de los que estaban ahí no aceptaron y dijeron, no voy a seguirle. Porque está bien, Él me alimenta, está bien, Él me da todo lo que necesito, pero no, voy a seguir mi camino. La palabra de Dios nos enseña que el Señor, y nos está diciendo hoy, que el Señor nos está guiando hacia el otro lado. Ahí donde estás, quiero que sepas, el Señor hoy te está guiando hacia el otro lado. Te está guiando hacia el otro lado. La palabra de Dios dice así. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son estos discípulos? Esto es solo para los que son discípulos. Para ti y para mí, para aquellos que reciben la palabra, para aquellos que son guiados por el Señor, para aquellos que son enseñados por su palabra y han recibido su luz y están recibiendo esa palabra que dice, es necesario que pasemos al otro lado. El Señor dice, es necesario que entren en la barca y que me sigan. Esta palabra es para aquellos que han decidido ser sus discípulos, para los que han decidido seguirle y dejarse enseñar. El versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mis hermanos, cabe resaltar que entre los discípulos encontramos pescadores experimentados. Muchos de los discípulos tenían años de experimentación sobre el mar. Sabían cómo manejar la tempestad. Sabían qué hacer en los tiempos de dificultad.
pero aún así se llenaron de temor. Aún así se dejaron llenar de temor. Este texto, creo que no lo dije, este texto lo estamos leyendo de Mateo capítulo 8 y estamos por el versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice, también, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Quizá estos discípulos trataron de dominar la situación con sus fuerzas y conocimiento. Quizá en vez de alentarse entre ellos, se descalificaban unos a otros con el desaliento y el temor. Al decir, no, ya no puedo, está fuera de mis fuerzas, no está dentro de mis capacidades esta situación, se me sale de las manos. Esta es una tempestad incontrolable que amenaza con destruirte. Mi hermano, lo que estás viviendo quizás es una tempestad incontrolable que amenaza con destruirte y que tiene la capacidad de destruirte, escúchalo bien. Sin embargo, lo que no tiene esta tempestad es la capacidad de destruir al maestro. Él no tiene la capacidad de levantarse más alto que el Señor Jesús. Él no tiene la capacidad de ir por sobre la voluntad del Señor. Por tanto, no tiene la capacidad de destruir a aquellos que confían en el Señor. La palabra de Dios dice luego, pero él dormía. El Señor tenía claro que el Padre le había asignado el pasar al otro lado. Tenía la mirada en el propósito eterno, en el galardón. Él tenía una vida llena de propósito eterno. Una vida que ha recibido el propósito del corazón del Padre es una vida que confía plenamente. Es una vida que puede descansar en medio de la tormenta, que duerme aún en la tempestad porque está confiado en su corazón. El ejemplo que les puedo dar de mi parte es cuando Josué, en medio de esa oscuridad, me escucha, mi hijo, yo lo abrazo y lo hago dormir en medio de esa oscuridad. Y él perfectamente se queda dormido. O cuando en el día escucha los ruidos o las cosas alrededor, si está conmigo, está descansando. El perfecto amor, mis hermanos, echa fuera todo temor. El versículo 25 del capítulo 8 de Mateo dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. El 26 dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En este tiempo, tu oración debe cambiar. Tu oración debe ser transformada. Tu alabanza debe ser el centro en este tiempo. Dejemos a un lado la oración de queja, la oración de reclamo. Es tiempo de orar alabando a aquel que tiene el poder de calmar tu tempestad. El Señor te ha llamado a pasar al otro lado. Ha permitido esta tormenta para que veas su grandeza en medio de ella. Esto es, te lo repito, solo para sus discípulos. Esta barca que está siendo probada es la que verá las maravillas del Señor. Tu barca que está siendo probada es la que verá las grandezas y maravillas del Señor. 27. Dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Conocerás en medio de esta tormenta a tu Padre que te guarda. Miren, los mismos discípulos que habían vivido tanto tiempo con el Señor se dieron cuenta que Él era aún mayor de lo que ellos pensaban. En estos tiempos tú te darás cuenta que el Señor es aún mayor de lo que tú creías o pensabas. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, el Señor cada día se revela más grande, más fuerte y más poderoso para ti. Conocerás en medio de esta tormenta a tu Padre que te guarda. Una más grande faceta del Padre Celestial. Su respuesta y protección te prepararán para lo siguiente que vendrá. Porque sabes que después de esta tormenta, el Señor liberta al endemoniado gadareno. Él te está llevando a más altos niveles de búsqueda para que también respondas en más altos niveles de dificultad. Si el viento y el mar le obedecen, dijeron estas personas. Y cuando vieron que aún el viento y el mar le obedecían, estos discípulos no salieron corriendo cuando vieron al gadareno, si te puedes dar cuenta. Mira lo que dice la palabra del Señor.
en el versículo 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense que cuando eso sucedía, todos los discípulos seguían pegados al maestro. Claro, porque no voy a irme al lado de aquel que puede aún enmudecer al mar y a la tempestad. El Señor tiene para ti algo más. Y el Señor está dando esta palabra a quienes quieren ser sus discípulos, a quienes quieren pasar al otro lado. Estas dificultades que estás viviendo, tu barca que no fue suficiente para esta tormenta y esta dificultad, tu vida que no fue suficiente por tus propias fuerzas, Dios está diciendo: yo estoy en tu barca, ten paz, ten confianza, estoy contigo. Si el viento y el mar le obedecen, ¿cómo no lo harán las tinieblas también? El Señor hoy te quiere recordar que tienes que tener fe, confianza, esperanza en Él. Te quiere recordar que Él está contigo, que Él está en tu barca. Señor, te damos gracias por esta mañana y tu palabra. Te damos gracias por la confianza que nos das a través de ella. Tu palabra es luz a nuestra oscuridad. Tu palabra es sal, Señor, que nos ayuda a perdurar y permanecer en estos tiempos. Tu palabra, Señor, trae calma en la tempestad. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre y te pedimos que toques cada corazón ahora mismo, Señor. Cada vida, Padre, que levantes a través de tu palabra aquellos, Señor, que han sido tumbados, destruidos, aún por el pecado, Señor. Padre, que los levantes en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Tu palabra que calma la tempestad, tu palabra que liberta a los endemoniados, tu palabra que da hoy nuevas fuerzas al que no tenía, Señor. En medio de las dificultades que estamos viviendo, llénanos de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para poder ser luz y testimonio, para poder ser como esos niños, como ese hijo mío, Señor, que tiene confianza en mí. Así seamos nosotros, Padre amado Dios, plenamente confiados en ti, Señor. Ya dejar a un lado esas oraciones de lamentos, Señor, y por el contrario orar, Padre amado Dios, alabándote y gozándonos de que tú tienes respuesta, de que tú estás en nuestra barca, Señor. Ninguno de tus discípulos reconoció eso, pero al ver tu gloria se enmudecieron y cambiaron su aspecto y entendieron y tuvieron fe y confianza, Señor. Y aun cuando venían demonios en contra de ellos, Señor, estaban confiados porque tú estabas al lado de ellos, Señor. Creemos, Padre, hoy que en medio de las dificultades que estamos viviendo, aunque la alacena esté vacía, aunque no hayan pagado en el trabajo, aunque no tenga trabajo, Señor, aunque esté enfermo, Señor, tú en medio de esta tormenta, Señor, estás. Tú en medio de esta tormenta estás. Tú en medio de esta circunstancia estás. Tú nos guardarás. Tú nos llevarás al otro lado, Señor, para vencer. Y nuestro testimonio será de que estuviste con nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.